Mirá. ¿A dónde Llega el entrenador. ¿A dónde está? Perdiste la Llega el marca, entrenador. Oscar. No, Perdiste la marca. No lo vi. Martín. No, el 9. Martín Palermo. Es el 9 Martín que el Palermo, entrenador. ahí está. Te comió. Martín Palermo. que Es el 9 que el Grande, entrenador. Es el 9. ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas. ¿Cómo está? Mirá, ¿Bien? mirá qué genética. Qué flaco siempre está. Cuando me marcó me daba acá. Ya estaba grande, ¿eh? Pero buena chiquita. Buena chiquita. Hola, Martín. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola. Está bien. Hola, Martín. ¿Cómo están? ¿Bien? Permiso. ¿Cómo, Martín? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué te marqué con estudiantes? Sí. ¿Y vos en Lanús? ¿En el Granate? Ah, ya cancha, estaba. cancha de Lanús. Ya estaba Qué para, ya pará. estaba para Triqui. Estabas Y este afuera. era un jovencito. Jugaba con el Potro Fúriga. ¿Quién iba a pensar que iba a ser este Pero pará, monstruo? raro, Bueno. porque claro, vos tenías que agarrar a él. Claro. Vos tenías que No, agarrar ¿a quién iba a marcar? No, pero él se le iba a los laterales después. No, Él le iba a decir. te hacía la trampa, se te quedaba con vos y te hacía track, se te iba allá y te agarraba el lateral a Gordillo, a Montenegro, a los chiquititos. Sí. Los que no iban a ver. saltar. Esas manias, esos conocimientos Secretos. que a vos te hicieron hacer tantos goles, ¿se lo podés trasladar a un jugador tuyo? Sí, uno lo puede hablar o los mismos jugadores te van pidiendo que le des algunas indicaciones. Ronaldo Martínez, por ejemplo. No, sí, en los trabajos de definiciones yo le decía, ubicate acá, busca el segundo palo. Pellegrino, Vale. el que era de hijo de También, Mauricio. que tenía un Que era- estilo, ¿no? tenía un físico parecido. Y la verdad que son esos chicos que quieren mejorar, perfeccionarse en eso y han sacado esa ventaja en lo que se ha trabajado, en la parte que uno lo pudo ayudar y uno lo ve que en esos trabajos fueron evolucionando para bien. A ver, para el entrenador. Muchas veces es natural del jugador eso, sin que se lo enseñen. Hay algunos que son más vivos, más pícaros. Sí, a veces es de Claro, uno. Yo por más claro. que le quiera transmitir lo que yo sentía, lo que yo me preparaba, lo que yo era tan exigente conmigo mismo, a veces el jugador no lo siente. Entonces, Claro. Pero Martín, ahora vos sos entrenador y a ver, cuando vos le vas a hablar a un delantero, el delantero te cree ahí al toque, porque te cree a vos. Ahora, cuando le hablas a un defensor o cuando hablas a uno del medio, que vos no jugaste, o vos tenés tu gente que se encarga del medio, se encarga de lo... sí, me gusta hablar con todos, ¿no? Pero tengo los que trabajan con la defensa, entonces él me ayuda en base a trabajar sobre correcciones o movimientos que más allá que yo los tengo que saber, o yo qué es lo que quiero del defensor, del central, del lateral. Capaz que yo voy y le digo al lateral, no me pasé tanto al ataque, quédate. Y va el que trabaja con la defensa y le dice, pasame todos los tiros. Claro, Entonces, claro. Entonces lo hablamos como para que coincidamos, porque el mensaje tiene que ser claro y no confundirlo al jugador. Pero sí, seguramente que el delantero, y aparte ese era mi problema de cuando empecé como entrenador, de que me enfocaba mucho a ir a trabajar con los delanteros Claro, todo el tiempo. claro. Y descuidaba, más allá que tenía la gente que trabajaba en la parte defensiva, los volantes y eso, pero mi obsesión era los delanteros y definí de esta manera. Y después me di cuenta que también era un problema de que esto, como decía Kai, yo quería transmitirle toda mi forma a los delanteros y a su vez al resto del plantel, cómo entrenarse, prepararse. Pero después entendí que las cabezas y el jugadores son todos Pero han distintos. mejorado, digamos. A ver, Ronaldo mejoró. Pellegrino hizo un carrera. Sí, a ver, desde que empecé en Godoy Cruz, que lo tenía a Salina, a Óbolo, que eran Óbolo, Salina. 9 como vos. De Chacarita, El Rodrigo Potro, Salina. Sí, Rodrigo Salina, Sí, de- Sí, claro. Sí. que hasta Como Vélez. muy poco estuvo. Sí, volvió a jugando. Chacarita ahora, sí. Después cuando estuve en Arsenal lo tuve a Furch, lo tuve a Caraglio. 9-9. 9-9. Urche, grandote como vos. Sí, que ahora volvió a Banfield. Banfield. ¿Te gusta a vos jugar con un 9-9? El goleador, pasa que en la evolución que hay en el fútbol, el 9 parece que tiene que tener otras características de ese juego asociado. ¿Y está de más bien o no participa- eso? Sí, hay que trabajarlo. A ver, vos a un Palermo. Vos tenés un Palermo. ¿Le pedirías asociate más o decir Palermo? No, trataría como a mí me costó, más que nada cuando fui en la época a España,
que era mucho más eso, el juego asociado o a la intensidad que iba la pelota, y a mí me costó mucho esa adaptación a esa manera de jugar. Yo tuve que trabajar sobre eso y adaptarme a ese fútbol. Hoy, en la realidad, es que hace que los delanteros tengan que trabajar y busques características. ¿Que cambió el fútbol, vos decís? Sí. De aquel Boca, ponele, de Bianchi, a tiempos modernos. Se juega a otro ritmo. Yo veo que el jugador pasa la pelota con, no sé, no es que se entrena distinto a antes. El jugador, las canchas, la manera de entrenarse a los trabajos con pelota, te lleva a que el golpeo del jugador y la recepción y el control, que todo el control orientado, cómo pasás la pelota, cara interna, bueno, todo eso ha perfeccionado la técnica del jugador hoy en día. ¿Vos hubieses sido mejor hoy? ¿Quién? Hoy, ¿vos hubieses sido mejor de lo que fuiste? No sé si mejor, pero seguramente me podría haber facilitado en esos trabajos que cuando yo llegué a España me costó mucho, Ajá. porque acá las canchas no eran lo mismo, allá ya del primer día, el primer entrenamiento te mojaban la cancha y le pegaban, y yo cuando la controlaba se me iba 5 metros y yo digo, la tengo que ir a buscar allá. Y hoy es controlar y la pelota te queda ahí 1 metro como para enseguida dar un pase. ¿Por qué? Porque hoy el fútbol es a veces a jugar a 2 toques, 1 toque, y es todo mucho más dinámico. Antes era el que el jugador no le condiciones tanto de querer gambetear, querer conducir. Mirá ahí, mirá esa foto ahí con Bianchi, aquí con Miguelito, allá con Esqueloto, todos entrenadores. ¿Qué te gustaría tener de Bianchi? ¿O qué crees que podés tener de Bianchi hoy como técnico? No, fue uno de los primeros que cuando empecé más copié a la forma, el trato, la cercanía. Lo que pasa es que esa cercanía que yo tenía al principio era más de jugador, no de técnico. Entonces era lo que me condicionaba, o quizás a los chicos que empecé a dirigir en Godoy Cruz y Arsenal, era como que ellos me seguían viendo como el jugador. No era la figura Palermo entrenador. Veían el goleador histórico. Claro, entonces costaba eso, y aparte yo era de que me metía en los trabajos, había definición y yo me ponía a definir con ellos. Entonces, ¿Y está mal eso? Yo veo que el Cholo Simeone a veces lo hace, por ejemplo. no estaba malo. Pasa que era yo me había retirado en 2011 y fin del 2012 agarré Godoy Cruz. Y era muy reciente, entonces, y yo también, había un reducido y falta uno, y era yo el que faltaba. ¿Te jugó en contra al principio, Martín? ¿Te jugó en contra, Y sentí? después me fui dando cuenta que más allá de que lo lindo que el jugador sentía que yo estaba cerca, quería estar ahí en los trabajos, pero ayudándolos también a mejorar, veía que después el respeto estaba, nadie me faltaba el respeto, había esa distancia de entrenador-jugador, pero yo la veía, con el tiempo entendí que era muy cercana. Claro. A mí me gusta estar hoy presente, desde el más chico al más grande, estar encima, saber lo que más pueda, no solamente jugador dentro de la cancha de entrenamiento, sino fuera también. ¿Jugaste contra Esqueloto como técnico? ¿Jugaron? Sí, Sí, ahora Sí, Libertadores. ahora. ¿no? sí, un montón. ¿Y? ¿Cómo está el historial? Hubo parejo. Hubo el problema en Lanús, Es bravo. cuando nos ganaron el último minuto 3-2, que Merlo era el árbitro y Qué Ah, escándalo, un Arsenal. que no termina más. primero le echan al Pato, Sí. después me echan a mí y nos vamos y cuando volvemos escuchamos el 3-2 en la última jugada, Sí. y el profe nuestro lo entró a correr a Merlo. Me acuerdo. Se armó lindo. Esqueloto. Y los esqueletos estaban allá, o sea, como se reían. Y después nos enfrentamos. Vélez y Olimpia ahora. Sí, hace 4 nos hicieron, nos mataron. Me echaron. Pero Saliste campeón. En Olimpia campeón. Sí. A mí el tuplatense me encantó. Sí. Me encantó, no pudo coronar. Me quedó Ese Godoy Cruz, vos dirigiste en Godoy Cruz y para mí en Godoy Cruz hiciste un muy buen laburo en Godoy Cruz. no fue malo, porque hablando estaba hace mucho tiempo. complicado. Sacamos gran cantidad de puntos. Después fue Almirón que lo terminó salvando. Ujú. Pero se hizo una buena campaña, ¿no? Era mi primera experiencia.
Pero nada, creo que hay una evolución, una madurez que te lleva el día a día, Hoy de sos estar. otro. Eso justamente te quería preguntar, Martín, porque me quedé enganchado, que vos mismo eras todavía el 9. ¿En qué momento te bajaste vos del póster? O sea, te bajaste vos del póster de jugador y te pusiste ya definitivamente el traje del entrenador. No, ¿Recordás en qué momento, en qué equipo fue eso? Y fueron esos 2 años y medio en Unión Española, en Chile. Fue como también irme acá del país y irme a otro país, otro fútbol. Me conocían, obviamente, pero quizás ya era eso, que me vieran como el entrenador. Claro. Y ahí con Unión Española también. Salimos segundo, un campeonato atrás de Colo-Colo, salió campeón Colo-Colo, lo clasificamos 2 veces a pre-Libertadores. También fueron 2 años muy buenos y que eso me dio la posibilidad de después al siguiente año, 2019, ir a Pachuca, a México. También fue otra experiencia de conocer otras mentalidades, otra idiosincrasia de cómo viven el fútbol. Y vas viendo que como se vive acá, no hay en ninguna parte del mundo. ¿Y es bueno eso? Hay una parte buena y otra... a veces la pasión nuestra pasa de rosca y después vos vas a México y están los hinchas de un equipo u otro, así, se pasan la cerveza y no pasa nada. Es un espectáculo. Y acá eso, ¿cómo no lo puedes hacer? Pero lo lindo después, acá te mueve, salís a la cancha, oigo, hasta como entrenador y te moviliza todo. Imagínate si seguiría existiendo la posibilidad de que vuelvan los visitantes y ese marco de público, de un clásico y todo eso, no hay más. No hay más. Como técnico, vos dijiste recién, y hoy, aún siendo entrenador, se te moviliza. ¿Nada te moviliza más como jugar? No. Estar adentro y jugar y ver correr la pelotita y correrla atrás no tiene explicación. Lo tenés que vivir. Hoy hasta a veces jugás con tus amigos y lo disfrutás. Claro. No a ese nivel. Pero hoy acá afuera es distinto. Es distinto. ¿Qué es hacer un gol? Es todo para mí. Aparte, te das cuenta que en ese segundo la felicidad que lográs en tantas personas, ¿no? Y vos lográs eso, movilizar a tanto y que después la gente te diga, no sabés lo que me abracé con mi viejo en tu gol, nos abrazamos, lloramos. Y decís, a mí eso te conmueve, y vos decís, solo por un gol, y a lo que une, ¿no? El fútbol en relación a un gol, y que yo viví de eso, viví del gol. Si no la metías, ¿te ponías mal? Sí. Pero el equipo ganaba, Sí. pero te ibas loco. Sí. Total. Yo quería hacer goles en todos los partidos. Ganábamos, estaba contento, sí. Pero había algo que me había faltado. Más allá que también, pues si no, pero jugaste un buen partido, diste una asistencia. Yo quería hacer gol. Al goleador que no la está metiendo como técnico, ¿se lo sostiene? Sí. Tenés que tener ese respaldo, obviamente según quien sea, porque a veces si es un chico, lo condicionás más y tenés que ir manejándolo. Pero si es una experiencia que tiene... Tuviste 10 partidos. A ver, pero con Julio Falcione, 10 Sí, partidos. el último tuviste. semestre mío ¿No yo estuve... lo metías? Y te sostenía, Falcione te sostenía. Sí. Igual ya era una leyenda. Yo ya sabía que aparte como estaba el segundo tiempo, a los 15, 20 del segundo, me sacaba Julio. No porque no venía haciendo goles, sino porque yo ya también con el tema de la rodilla no me podía entrenar bien en la semana y no llegaba a los 90 minutos en plenitud. Entonces, y condicionado a que no hacía goles, y yo ya sabía que arrancaba el segundo tiempo y tenía 15, 20 minutos y si no ya sabía que me... ¿Juega en la cabeza eso? Y sí, también. Imagínate, ya me pasaron 45 y no la pude meter en el tercer partido, en el cuarto, en el quinto. Y en los segundos tiempos más ansiedad me agarraba. Viste que Cavani tuvo una racha y la metió ahora. Y lo sostuvieron. O sea, no salió un día medio caliente, pero ¿lo hubiese sostenido Sí, también? y a mí me pasaba también en esa racha, hasta que lo hice, que cuando me sacaba decía,
no me saqué que, a ver si lo hago en este partido, aguantame esos últimos 30 minutos. Y decía, porque lo quiero hacer, sentía. Me acuerdo que lo hice en cancha de Huracán, un pase de Moucha atrás. Con el Choco Alves, en la cancha de Huracán. Hubo ahí una discusión. Con el Que Choco me sacó, Alves sí. Pero no, pero... Sí, pensé que iba a hablar de eso, porque fue la cancha de Huracán. No, en la cancha de Huracán es que vuelvo a hacer el gol. Pero... Y hasta le pegué con miedo. Imagínate, me da el pase atrás y estaba el arco solo porque el arquero había quedado ahí y le pegué y la pelota iba así. Y uno... Miedo, siendo Palermo, que tenías 1000 goles. Que me la sacaba. Pensé que el defensor me la sacaba. ¿Viste la desconfianza? No, increíble. Increíble, un tipo que... Pero cuando estaba con confianza, con lo que le pegás, entra. El optimista del gol. O sea, si tenés un 9 que no la está metiendo, vos lo bancás. Sí. Hay un límite, ¿no? Pero No, sí, obviamente. Más si el equipo no gana y eso es más complicado cuando no conseguí resultado. Ahora, ganás todos los domingos, fiesta, todo, y el 9 no la mete y la van metiendo otros, no pasa nada. El 9 dentro de todo pasa desapercibido. Claro, pasa Pero desapercibido, el ¿verdad? tema es cuando el equipo no gana, ¿a quién le cae? Es lo mismo que o es el 9 que no la mete O el arquero. o el arquero. Claro. Porque el O le equipo hacen no goles. gana y le hacen goles. Son los Y dos puestos. el arquero tiene la culpa en esto. Y los demás pasan. El central se puede equivocar, pero no es tanto. Para el arquero, el equipo pierde y no te salva partido, apuntamos al ¿Tener arquero. suerte para meter goles también? Sí, obvio. Esa cuota la tenés que tener. Hay goles que yo lo he hecho. No es que solo fue esperar la suerte. Yo lo buscaba permanentemente el gol. Ahora después hay un gol que me acuerdo que patea Bataglia y yo estaba ahí y me pegó en la punta del pie y me terminó entrando a mí. Y me lo contaron a mí. Está dentro de Claro. Lo gritaste vos. Bueno, y el de un partido también de Copa de Colo-Colo, no sé quién patea de afuera, y me pegó a mí acá y se la debió el arquero. Y el de la selección que te quedó ahí también. Sí, bueno. Ahora vamos- Estaba pensando en ese. Hiciste a tirar a Maradona casi que El un mata. panzazo casi se ahoga con el Casi agua se que había. ahoga. Increíble. Ahora, Martín, Hermoso. ¿tu vida es una película o un libro? Si tuvieses que volver y vos pudieras elegir a un día de tu carrera, ¿a cuál volvés? ¿A los goles al Madrid? ¿A ese gol histórico en la selección? ¿Al que hiciste en el Mundial en Polo Al One? muletazo. ¿A cuál volvés? Y ¿El eso muletazo? No, y bueno, pasa que si empezamos a... Yo creo que el de partido con River es muy recordado porque era River, porque era mi vuelta de la Claro. lesión, mi primer lesión. Los 2 goles al Real Madrid en una final intercontinental, Con los increíble. jugadores que había. Claro. Y después lo de gol a Perú y mi gol en el Mundial a mis 35 años, son esos 4 momentos Increíble. que Diego te premió ahí, Martín, en donde por ir al Mundial. sí, cuando me llaman por teléfono y me dicen, mira que estás en la lista, yo no, gracias Diego, qué gracias, hoy hiciste el gol con Perú, me pedí gracias, no, bueno, nos vemos, deja hinchar las pelotas, viste, como era Diego, y nada, creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado, vivir un mundial después de tanto tiempo que me había pasado del 99 con la selección. Pasaron muchas eliminatorias, muchos mundiales y yo nunca más volví a estar. 10 años. Y bueno, después de 10 años volver a estar Una década. Y además mete, dejate de jugar. mete el gol en el Mundial en una noche fría después. Ahora, Polo es Juan. increíble, en Polo Juan, es increíble porque Martín tiene una historia como jugador inobjetable. Ahora, esa historia como jugador se puede trasladar, por ejemplo, a sus jugadores. Yo creo que muchas se las puede trasladar. A mí me gustaría que me cuentes, porque no sé si lo habrás hablado con tus jugadores, tener un técnico que jugó, metió 300 goles. A ver, es impresionante. Es riqueza pura. El día previo a jugar contra el Real Madrid, que Bianchi no los hace ir a hacer la entrada, a reconocer el estadio porque estaban también los del Real Madrid. Y que Bianchi buscaba en aquel partido que ustedes no vean a los jugadores del Real Madrid, que no se vuelvan locos de verlo, que yo, a Figo, a Roberto Carlos, que Matellán no sueñe con Figo. Que yo, a vos te tocó vivir la previa de Platense pudiendo salir campeón por primera vez en su historia. Era un partido pesado, como para Boca ese partido era pesado. Esa psicología de Bianchi.
Sí, a ver, primero que no me vieran a mí cagado. Que me vieran Tus jugadores. Y claro. Y vos estabas y cagado. por dentro, sí. Imagínate, era una final como entrenador, con Platense, el primer final del primer título que voy a hacer, todo lo que llevaba ese momento, y tenés que estar lo más suelto posible, ¿viste? Por dentro está ese cagazo y ir a hablar como un partido más. Después, obviamente, en la charla generarle esa motivación de lo que van a jugar, que podían quedar en la historia del club, todo. Pero en cuanto vos te ven así, o así, o nervioso y yendo para todo. Sí, contra el Real Madrid Bianchi no quería que vayan al día previo, ¿no? No sé, yo igual no me gusta salir a la cancha antes de los partidos, ni lo hago como entrenador, ni lo hice como jugador. Pero no, había una concentración. Yo nunca pensaba en quién me iba a marcar. Sí, sabía que era Hierro, que era creo que Caranca Central, sí. Después estaba Jeremy, estaba Roberto Carlos. Pero no era algo no es que me preocupaba. Estábamos tan convencidos nosotros, éramos tan fuertes como equipo, que no teníamos temor. Y yo siempre me acuerdo que cuando salimos en el pasillito, ellos lo veían sueltito y nosotros estábamos, viste, como salía a la guerra y los tapones escuchaban, los nuestros escuchaban que íbamos a jugar fuerte, a jugar un partido importante, y que se notó ya desde el inicio de los 2 goles. Enseguida, en 12 minutos ya íbamos 2-0, y fue, bueno, no sé si ellos se confiaron, no es que subestimaron, porque ellos también querían ganar, pero creo que nosotros teníamos un hambre de gloria y de todo, porque desde que empezó el proceso ese del primer campeonato del 98, de la Libertadores del 2000, a llegar a eso con la final al Real Madrid, éramos enfermitos por ganar y ganar. No había otra cosa, ese equipo no había otra cosa que no era pensar en ganar. El tema es que terminaban de ganar y ya no, y bueno, pasó que volvimos de Japón y el domingo teníamos que jugar en la Bombonera con San Lorenzo. Veníamos del viaje, de las horas, y Bianchi nos llevó a los 2 chinos a concentrar. Después del festejo que hicimos, la recorrida la 9 de julio, y que fue una fiesta, una locura, a los 2 chinos. Brasil y Piedras. y a los 2 días teníamos que jugar con San Lorenzo, que le ganamos, hago el gol, un pase de Román, y yo termino punteándosela, que ganamos ese partido, pero después los 2 siguientes perdimos con Chacarita, me parece, en cancha de Vélez, y no sé quién el otro perdimos, pero terminamos saliendo campeones también en el torneo. Y nos costó el viaje, lo sentimos. No sé por qué en la cercanía con San Lorenzo, bien, pero después en los otros partidos no podíamos levantar las patas. Mira, ahí está. Eso es. Lo que es ese trofeo. Ese trofeo es de los más lindos. Esa Intercontinental. La Intercontinental es De los más lindos trofeos. Esa maravillosa. contra el Real Madrid, allá. Este es el día que entras, ¿no? Sí, arriba sí, es tremendo. Que todo lo dijo, yo pongo a Es un Enzo. muletazo. Todos sabíamos que iba a meter un gol. Sí, además lo que tardaste en acomodar estaba más o menos. Ahora vamos a ver Sí, algunos- no había hecho, llevaban creo que 5 meses y medio por ahí. Y los defensores se te fueron todos. Se abrieron Para todo. proteger el arco. Se abrió una barrera. Sí. Para mí es el respeto, además. Una A ver, madre, pero pará, este- Pero cruzá, pero Fue una mague. Tiró, bajó. Qué terrible. Pero todo la el mague tiempo. con un poco lento lo hizo. no. Y se dispararon todos. Vos recién nombró la cantidad de equipos que dirigió también. O sea, hay muchos equipos. Una carrera. Me tocó ir a Paraguay. En Olimpia te vi muy feliz. Sí. Muy Estaba- feliz. Y para la gente de Olimpia, bueno, nada, todo es el día de hoy. Se fue Ramón hace poco. Y está Sí, Almeida. fue desde abril que me fui yo, después fue Busto como entrenador y fue Ramón y 7 partidos duró Ramón. sí, Se habló de que podías volver. Digo, ahora ya está Gabriel Almeida, pero se habló de que, sí. que te llamaron para volver o no. Sí, tengo buena relación, Sí. quedó una buena relación con el presidente y imagínate que el presidente, cuando yo asumo como entrenador, hubo a la semana el cambio de mandato que asumía
el presidente Nogués, que dejaba el cargo Cardona como presidente, y en ese interín aparecía yo. Y bueno, y imagínate que el primer año ya lograr un título era importante para el presidente, teníamos un vínculo muy, muy bueno, pero bueno, los resultados pues mandan. Arrancamos este año perdiendo esas finales de Supercopa que empezar con eso te es un puñal si no la ganás, y el campeonato costó, después nos acomodamos en el campeonato, ganamos el clásico, pero el desencadenante fue perder en Bolivia ya con Bulo Bulo, porque había mucha expectativa. Es como el hincha viene a la Libertadores, vas a jugar a Libertadores y hay que ganarla por la historia. Y Olimpia queda. Y a todos les cuesta. Les cuesta a River, le cuesta a Boca. De Pasa la que Olimpia historia tiene está. mucha historia, ¿no? Sí, bueno, pero Claro, no no sé, es sí. el momento. Porque yo digo, Boca tiene la obligación de. Pero no es la generación que éramos nosotros que fue ganando Libertadores por el plantel que había, por los jugadores que había, y se ganó. Y hoy no está eso. Y a River le pasa lo mismo. River, cuando ganó con Gallardo las primeras Copas Libertadores, hoy no es lo mismo. Ya no es el mismo River de que te va a ganar la Copa Libertadores así tan fácil. Está costando. Hoy a todos los equipos argentinos le está costando. Y en Olimpia me pasó lo mismo. Creían que porque volvíamos a jugar Libertadores íbamos a salir campeones. Por el escudo ya solo no se sale campeón. No. Y si no tenés un plantel de esos jugadores con hambre, tampoco. Pero Martín, River tiene un plantel importante. Sí, pero no es ese Por lo- River que te pasa por arriba. No era el River Te ese. daba gusto ver la época de Gallardo con el River, que vos veías que era difícil, como también lo éramos nosotros. Yo sabía que nosotros salíamos a jugar y sabíamos que no perdíamos. Podés perder un partido por circunstancias del juego, del rival, pero cuando vos tenés esa cabeza y tenés los jugadores para eso, No errás. no. Mira estos goles. A ver, vamos yendo y viniendo, por supuesto, con Puedo aparecer el alguno. técnico y con el máximo goleador de la historia y quien ha sido para el fútbol argentino. A ver, algunos goles icónicos. La noche de la niebla. Veníamos de perder allá. El tipo que le hizo los 2 goles allá, tal Blas Pérez, Sí. no jugó este partido, se fue con la selección de Panamá a jugar la Copa de Oro. Gran maniobra, Creo que habíamos perdido 2-0 allá, 3-1. 3-1. Bobadilla jugó allá. Atlas. 3 goles hiciste acá. Ah, bueno. Tercero fue ese. Las manitos, ¿no, Martínez? En un rato Boca lo aplastó. En un ratito, sí, era un partido chivo para Boca. Era un buen Atlas. Porque lo habíamos enfrentado en fase de grupo y habíamos perdido allá, y después nos toca, creo que eso fue cuarto de final. No, y esta Un gol a locura. Ustari. Esto sí que es. Contra Independiente. Ya lo venías pensando. Esto es confianza. ¿eh? ¿Cómo es esto? ¿Ya lo viste Habías que visto juega al adelantado? arquero, No, claro. esto es cuando te pones a boludear en un entrenamiento, que pateás de la mitad de cancha, o en una práctica, yo donde veía que lo tenía visto al Pato adelantado, o Oscar, que también le gustaba adelantado, Le y mandaba. a veces estábamos en Lo que se enojan fútbol, los arqueros. y le pateás y eso que a veces te la paran de pechito. Mira este Martín. 4-1 un estudiante. Es gol icónico y festejo también, muy Estaba recordado. Scaloni, El estaba festejo. Scaloni de festejo. Claro. El Sí, festejo sí. fue Participa buenísimo. Scaloni en el festejo, mirá. Ahí está Scaloni en el festejo. El festejo. Tagliani, Una de Haaland. Fúriga. El loco Tagliani, qué lindo muñeco. Qué No, definición. ese, por Dios. Con derecho. 4-1 acá. El platinado, Martín. ¿eh? Lo que quemaba la cabeza. Este con Banfield, ¿esto no fue Sí. una vuelta tuya? No. Y hacía poco que había vuelto. Yo. Sí. Tremendo. Porque esos 6 meses que Carlito ya después se fue. Ganamos la Sudamericana. Con el Chino Benito. Sí. Increíble. Chipe Varela. Cassini, ¿quién es Ahí pensé que sí. Cassini, estaba rapadito. Mirá. Sí.
Es el Laucha, ¿no? Arquero. No, Palermo se el otro chico que fue al Villarreal. ¿Cómo se Ah, Barbosa. Barbosa. A Montoya. Esta es la salida de Montoya, sí, Vélez. Esa. Esto sí que es neuronas que se repentización. murieron ahí. Ya no. Ese te murieron unas neuronitas. No, mira vos, fíjate, pero Y era. Siempre el arco, ¿no? Siempre la tirada del arco es. Sí, y cabecear era el que trataba de todo el tiempo perfeccionar o trabajar y lo que me tiraban cabeceaba. mira este. Aparte, Messi no podía y fue Martínez el gol del partido. El frío que hacía esta noche, ¿Dónde Martín, acordaste? por lo cual, Sí, ¿Dónde? el frío que hacía en el hotel, los no se acolchados podía que estar en no. ningún lado. Nunca tanto Sí, frío sí. en la vida. Calza, sí, sí, se dormía vestido. Nosotros dormimos vestidos. Yo Lugar extrañísimo. Extraño. de la nada y el estadio ese que era. Sí, señor. De la nada en la ruta no apareció un estadio. Auténtico elefante Sí, blanco. señor. Un lado derecho. Clemente. Este día fue Leo Capitán, ¿no? Mira. Que dio una arenga. Sí, la primera. No, esto es tremendo. No, esto es. Y además la lluvia lo hizo más épico, ¿no? Claro. No, tenías que ser vos este gol. Diluvio. Tenía que ser tuyo, Martín, este gol. No podía ser de otro. El primer gol Pipa Higuaín ese día. Sí, claro. Claro. Era el primer partido de Pipa. Aparte, Pase de ni Aymar. bien arranca el segundo tiempo, hace el gol. Y digo, bueno, justo yo había arrancado en el segundo tiempo, digo, va a ser un partido fácil y hacemos el gol. Ahora, no. Se abre, Y claro. no, No, no- terrible. Ahora, pará, Martín. Vos decís, me cayó a mí. Ahora, los que. Segundo palo. Segundo palo siempre y pagan. alejarse de todo el lío que había ahí adentro. Ahí le agradezco. Acá viene el amague, ¿eh? También. El amague, el gran Mirá los amague, Martín. jugadores. Esto digo, Mirá, mirá lo que mirá, tardás mirá. en acomodarte. Este mirá Zapata, me dice, pobre Se Chapita Zapata. Pobre Zapata. Se alejaron. Fue una psicosis para todo River. Todo River cuando lo vio a Martín correr el Sí, costado sí. sabía. Porque el Tolo había dicho en la conferencia, yo lo pongo a Enzo, ¿te acordás? Ese fue el Ahí está el amague, ¿eh? Qué amague le metiste, ¿eh? Y mirá dónde busca el Le huequito. pasaste arriba la pelota. Casi te rompí la otra rodilla. Sí, sí. Qué bárbaro. Y al Real Madrid. Qué va. Creo que si haces Chelo. uno de todos los que pasamos recién te sentís Dios. Sí. Y el chabón hizo todos. Qué jugador es Chelo, ¿eh? Chelo Delgado. Sí. Se resolvía. Pará. Aparte ese gol en partidos complicados, Pero ¿eh? escúchame. Y ese día no jugó el mellizo. No, No, pusieron pero- a él. Es un tema. No, Guille venía. No venía bien físicamente, estaba pasa? lesionado. Acá lo aguantás y metés su brazo. Porque sea- Era macizo. Era macizo. Jeremy era fuerte. Sí, señor. Mira, Hierro, Jeremy. No entendían nada. Qué locura. Ahí te lo aguantas. ¿Cómo la cruzada? Y a Casilla me lo Casilla. crucé ahora último en el Mundial sí? de Clubes. No me lo había vuelto. Iker. Sí, no, después me lo crucé, sí, enfrentándolo con el Villarreal, sí, pero hacía mucho tiempo y me dice, ¿cómo rompen la bola con los 2 goles? Eso que me hiciste cada vez que se cumple la fecha de los goles. Claro, el tipo no me debe poder caen creer los que- mensajes. Claro, porque claro, para el Real Madrid, bueno, ganó 1000. claro. Lo deben volver loco al tipo, le deben mandarlo de boca. Para cómo- claro, él se saca la foto conmigo y hace así 2. No. No. Y la bajó él en las redes. La de mensaje que le mandaba. Qué increíble, qué Boca ganador, qué Boca ganador, increíble. Por lo menos el de la historia moderna, el mejor de todos. De los que vimos, Sí. el mejor Boca de todos es ese. Sí, yo creo que el del 98 fue el mejor, porque después obviamente yo me fui, empezaron a ir, se fue el Vasco, se fue Samuel, se fue Caña. Así que el del 98 Sí, fue. era El invicto. Sí, sí. Un infierno. Ese es el del 98, ese que tenés atrás por la, El de la allá. camiseta. Ese, por la Sí. camiseta, ese es el del 98. Ahora, el Real Madrid gana el 2000. El 2000, sí, 2000, claro. Un exactamente. proceso. Un proceso. Sí, No, y fuera- por el 2000 también ganamos la Libertadores
Ganaron clausura 99 también. Y 90, Apertura 98, sí. clausura, bicampeonato. Ya estaba Y bien, en el 92. el del 2000 también, el de cuando volvemos de Japón, Apertura 2000. apertura 2. Es una década, Fueron- de 98 al 2007, digo, lo que Fueron marca la 3 última torneos Copa Libertadores. locales, la Libertadores y el Esa. 5 títulos en 2 años. Qué animalada, Qué ¿no? locura, Porque una Qué locura. bestialidad. Los Irrepetible. pibitos se hacían el peinado con el flequillito Con el flequillito dorado. dorado. Hiciste un Qué maravilla desastre. eso. Vendían, Hiciste un desastre nunca porque los me, pibitos hasta Sí. Nada, ¿no? Llegó, ¿no? nunca Una me comida. dieron. Después a veces Porcentaje. los padres me decían, no me dejaban entrar al nene a la escuela porque... Claro. se hacían el Claro. Y los maestros, los directores no permitían que el nene vaya al colegio así pintado con la cabeza. ¿Tuviste un momento así de provocaciones, así Claro. con el pelo, con los festejos? Sí, acompañaba, porque por más que me pintara el pelo y no hacía goles, ¿sabe qué? No servía para nada. Mirá qué melena. Era un poco todo. Ese fue Mirá. Pelazo. Pensaba, en el pensaba en 92. Pelazo. Y lo que pasa es que en esa época de rebeldía un poco, porque yo siempre fui colegio de cura y no te dejaban tener Claro. pelo largo. Y en tercer año, ya cuando me fui, me empecé a dejar el pelo largo, arito, y bueno, ahí. Escúchame, acá no lo Era la miraste. época de Soda Stereo. En la época, sí, claro, le gustaba Soda Stereo. Va, te gusta Soda Stereo. Mira, No lo esta miraste. foto. Acá no lo miraste. Acá va. No, Acá con Esqueloto, mira, no se miran. no, para nada. Castrilli que está atrás. Como Castrilli. Pero tampoco se conocía mucho ahí. Castrilli No, tampoco sí, los sí, miraba. sí, mirá. con el- Se conocían Se de... conocían de pibe. No, de está bien, pibe. pero hay que decir, pero no habían sido compañeros todavía. No, pero íbamos al colegio juntos. Era más malo que una araña los Esquelotos. Ellos Sí, era bravo. íbamos al mismo colegio, ellos iban un año más Sí. y ya ahí nos enfrentábamos en la escuela y después lo que fue inferiores era el clásico. Pero ahí no lo quisiste mirar. No. Pero, y Era después odio, en los Boca, dos. ¿cómo fue el primer encuentro? No, el primer encuentro fue casual también porque siempre la historia esa, ¿no? Que yo voy en la autopista para empleado de comercio y en el semáforo, en el peaje, yo me pongo atrás y veo 2 cabecitas. y claro, y eran ellos que me esperaron que yo me acercara, pasamos el peaje y me hacen así, como que seguime. Ellos creo que habían ido el día anterior. Así que, y llegamos Buena al onda. estacionamiento, buena onda. Paramos en el estacionamiento los autos, bajamos, hola nada más, nada de simpatía, nada, y fuimos al vestuario, para como yo era mi primer ingreso al vestuario, estaban todos, Fabri, La Torre, Canigia, Diego, todo, tampoco me podía hacer el loco porque estaba peleado con esto. Y nada, después ahí empezamos. No, y el Bambino tuvo la idea de que algunas concentraciones me empezó a poner con Guillermo. Y no nos hablábamos En la nada. habitación no se hablaban. No, y aparte Guillermo no le gustaba dormir siesta. Te ponía el canal Volver. Y yo, que a mí no me gustaba que haya nada de luz. Yo quería dormir, cerraba todo oscuro. Y claro, y yo veía el televisor y él se daba cuenta que... Y a veces me lo apagaba, pero cuando me veía que estaba molesto, le hacía... el canal Volver. Aparte ni me entusiasmaba querer No, ver... claro, el mellizo que Jubilado. qué lindos personas. Tiene el mismo peinado Esqueloto, fíjate. ¿Lo ves ahora, eh? Sí. Y después, Sí, Martín, igual. después se Un hacen poquito más amigos. cara de Después se Sí, hacen no solo no, socios, después- sino amigos de verdad. Sí. ¿Es amigo Esqueloto hoy? Sí, con Gustavo también, porque después Gustavo también viene conmigo a Villarreal y ahí también empezamos a tener más relación con Gustavo, porque Gustavo tuvo poco en Boca, que lo vuela el Bambino después de lo de que pasó en Mar del Plata. Un escándalo. Entonces no convivimos mucho con Gustavo en Boca. Y bueno, y después como coincidimos cuando fuimos a Villarreal, ahí empecé a tener también más vínculo con Gustavo y hoy es una relación de amistad con los dos. En esa Pero el época- en esa diablo época, Martín, era Guillermo. Más que Gustavo, o era Gustavo, se complementaban. Más o menos. Y son como que, viste, sale uno y aparece el otro, como en el banco suplente. Se mete uno y aparece el otro, y le van comiendo la cabeza al cuarto, al línea, al árbitro, putea uno, sale el otro, y yo al principio no los distinguía cuando los enfrentaba. No, después, ya cuando empecé a tenerlo más cerca y en el día a día, ahí lo identifiqué.
Porque Pero los si no, confundía. antes no sabía. Quién era uno y quién era otro, no sabía. Hablan distinto. Ahora, en esa época, ¿es cierto que te llegó a sondear River? Yo se metió, pasa que Mascardi, viste cómo era, y tenía esa relación con River, y como se estaba dilatando el que yo iba a ir a Boca y en las negociaciones, Mascardi obviamente hizo tirar que estaba la posibilidad de ir a River, pero yo ya tenía todo arreglado con Boca, más que Diego estaba atrás comiéndole la cabeza al Bambino y a Mauricio, a Macri, para que me llevara. Pasa que también en Boca estaba Canigia, La Torre, el Pájaro Hernández, El mexicano. y había muchos delanteros y viste, me va a llevar y voy a jugar, no voy a jugar, y una reunión antes de que yo firmara, me reúnen con el Bambino y pibe, quédate tranquilo que al próximo partido vas a jugar. Y me puso, y bueno, todos contentos. Al principio costó, obviamente, como todo, no era fácil, había mucha expectativa, y después los goles empezaron a... Creo que el gol que ahí yo me metí fue el último partido con Diego, en el Monumental, el 2-1. Y ahí empezaste a entrar en la gente. Y ahí yo creo que fue el gol que me vinculó con Boca, con el hincha, con el gol y con esa hinchada que fue ese momento justo en el último partido con Diego en cancha. Martín, ¿se puede ser feliz como entrenador como fuiste como jugador? Yo quería sentir a ver eso. si ahora que vos decís, bueno, como entrenador hay ciertas cosas que te da placer o felicidad. Sí, cuando pones a un chico y que con el correr del tiempo hoy lo ves que pudo progresar y en esos comienzos, esos primeros pasos, y hoy lo ves ya en un equipo consolidado, decís, lo ayudé, fue mi parte como entrenador, como consejero, como el lado que me quiera ver, como entrenador, como padre, como amigo, como lo que sea, y ves eso, te da cierta satisfacción. A ver, la felicidad de jugador era otra, era distinta. Vos sentías la felicidad. Ahora, el de entrenador, salir campeón, vos decís, ¿es esa la felicidad similar a la de como jugador? Ni tampoco. Salís campeón, que era lo que yo quería vivir o sentir como entrenador, no es lo mismo. Es otra manera de sentir la gratificación de haber conseguido un título como entrenador, que vos hayas aportado. Sí. Ahora sí se sufre más como técnico. Sufrí, un estrés tremendo. A ver, se sufre más como técnico que como jugador. Sí, sí, porque vos ya no haces más nada dentro de la cancha. Son los jugadores. Antes vos hacías, tenías posibilidad de, en lo que me tocaba a mí, poder hacer un gol, más la ayuda, la dependencia de mis compañeros y Es que ellos me difícil ayudaron resolver de tanto. afuera hoy. Algunas cosas, pero a No, ver. sí, poder Sí. resolver en una situación que vos veas, Sí. no sé, Desde acá. al 4 le están comiendo la espalda, Cambiar un jugador. lo ves de afuera y es decir, bueno, a ver cómo solucionamos ese problema, o el hacer un cambio, que ese cambio te haga ganar un partido. Así. Eso es lo que vos podés aportar desde afuera. Pero ser técnico es bravo para. Sí, Se sufre. Todos te dicen, no, hoy lo vivo distinto a los primeros años. Ah. Antes lo sufría más, perdía. Empecé a entender más cómo asimilar la derrota. Porque como jugador era a ver, en el análisis como jugador vos no lo haces tan profundo. Perdés, te vas caliente, sí, a ver quién se mandó la cagada, o mirá el gol que me erré y te queda el partido dando vuelta. Ahora, como entrenador, cuando perdés, te echás todas las culpas. Te sentís vos el responsable de todo. Dudás de tu condición. Claro, entonces en esa culpa la pasás mal. Pero empecé a entender que es parte de esto, la derrota, o porque un partido no salieron las cosas bien y tenés que dar vuelta a la página, porque como jugador capaz que a mí me duraba la derrota o el partido 1 o 2 días,
hasta que me pasara la bronca un tercer día. Hoy como entrenador, el primer día tenés que estar como un soldado ahí y dale. Levantar. Porque si te ven abatido a vos por haber perdido el fin de semana, ¿cómo levantás la semana? ¿Cómo? Y eso empecé a entender que no podía. Porque yo me iba afectado a mi casa y cuando arrancaba la semana, en esos primeros años como entrenador, yo no iba con la misma fuerza que hoy. Claro. Hoy siento que tengo que estar yo Remando. ante una derrota o ante un mal momento de resultado, sos el primero que tenés que estar desde el trabajo y desde la ayuda permanente junto con el cuerpo técnico a transmitir a 25, 30 cabecitas que ya está y que hay que trabajar y hay que pasar el momento. Y tenerlos contentos. Y de qué manera, cómo lo haces que ellos busquen la motivación para entrenarse y para buscar un nuevo desafío que es el próximo partido. Claro. ¿Tenés, Martín, las mismas ideas que el primer día, ya por 2012, o sentís que algo fuiste cambiando, ajustando? La idea es siempre de ambicioso, de querer ganar, pero pasa que uno va entendiendo en el lugar que le toca estar y las necesidades del club, el conocimiento del club y las posibilidades en base a esos Y los recursos jugadores que tenés. y la herramienta que tenés. Claro. Porque yo llego a Godoy Cruz y yo quería salir campeón. Voy a sacar campeón a Godoy Cruz. Pero también tenés que ser Claro, tenés que ser consciente realista. de que si podés y si el momento del club y los jugadores Sí. y si son esos jugadores que están preparados mentalmente para... Y eso es lo que también fui dándome cuenta que yo lo quería exigir, en lo que decía, no, te tenés que entrenar así o tenés que ser como yo sentía o como yo quería ser como jugador y no podía. Pero Platense, más allá de la llegada a la final, tuvo, digamos, el equipo armaste con un plantel modesto en el número y con jugadores que no eran de gran renombre. Armaste un equipo que jugaba bien. Y lo que pasa es que hoy... Más allá de la, insisto, más allá de la final, porque de la final te ganaste Huracán, si no recuerdo mal, en San Juan. Estamos hablando del mismo campeonato. O se me mezcló. Platense fue con Rosario Central. Con Central Central de la Santiago. esa es la final, pero Pasó sí a la Huracán de Diego pasó al Martínez. Huracán de Diego Martínez. Sí, Ahí y está, ¿viste? eliminamos a No estoy Godoy tan mal. Cruz Sí. y a Huracán. Pero digo, en un equipo que tenía, más allá de que tenía como principal característica su resto anímico y su personalidad, digo, ahí armaste algo bueno. pero con ahí- jugadores. Había encontrado el equipo, físicamente el equipo estaba muy fuerte y Impresionante. mentalmente estaba convencido a la hora de salir a jugar en la idea que proponíamos y sabíamos que si hacíamos un gol era el equipo fuerte a defender, a sostener un resultado y eso obviamente logró consolidarse con el correr de los partidos y el nivel de jugador, el rendimiento fue de menor a mayor y en ese progreso se fortaleció cuando vos decís qué expectativa hay de un platense, o lo mismo pasó con Aldo Civi, que llegamos a estar entre los 8 y jugamos con Racing en octavos de final. Porque hoy creo que el fútbol lo podés emparejar desde una idea, desde el convencimiento y a su vez desde un plan de juego que puedas contrarrestar la virtud de un rival que tiene jugadores de mayor jerarquía, un presupuesto más alto y jugadores que en un momento determinado te ganan un partido, vos podés contrarrestar con eso. Pero ¿Y cómo son se esos, transmite el son carácter? esos partidos que te tiene que salir Claro. todo. Pero el equipo tenía carácter. ¿Cómo se transmite el carácter? Bueno, era lo que yo transmitía, Claro. ese contagio, y entendieron porque que esa exigencia era la que después yo quería que lo volcaran al día del partido, a cómo prepararse. A veces el jugador, vos lo ves, por eso a veces cuando uno ahora como entrenador ve, escucha, ¿y este por qué no juega? ¿Y este por qué no lo pone más? ¿Y este no está dentro de los 11? Porque vos lo ves en el día a día. Claro. Y a veces yo priorizo más el jugador que te demuestra que quiere Claro. estar con ciertas limitaciones, no es mejor que el otro, que vos decís, uy, este que es mejor, ¿por qué no juega? Porque se prepara y se entrena para querer estar. Entonces, ese el reconocimiento a un jugador
que tiene la posibilidad de demostrarle al entrenador que quiere estar y que a veces en esa igualdad de condiciones pues uno elija uno u otro. Te podés equivocar. Pero a mí demostrámelo en el día a día. Todos los días. Te pregunto esto, porque siendo una referencia absoluta, es Boca, pero es Estudiantes también. ¿No volviste a Estudiantes a ver partidos así? Sí, fui porque tengo el palco en... ¿Qué es Estudiantes para vos? Es el club que me transmitió esto de lo que fui como jugador. Desde lo pasional hasta, obviamente... ¿Tenés tu palco ahí en la cancha? Sí. Mi hermano... ¿Cobra caro Verón el palco? No, se puede colaborar. Puede colaborar. Sí, y mi hermano con la familia, ahora mi mamá es titular, va a todos los partidos, la lleva en todos los partidos. Así que, y bueno, y es ese club que me dio esa posibilidad de hacerme como jugador, pero no solamente como jugador, es un club que te hace como persona también. Ese ADN que se tiene. Después dicen, ¿qué es el ADN estudiante? Y bueno, tenés que vivirlo ahí. ¿Qué es? Es familia. Es la familia, ¿viste? Que te dicen todo así. Vos decís, ¿qué es Boca? Boca es pasión. Boca es otro mundo, es otra cosa. No podés poner... Está bien definido. ¿Y qué es Boca para vos, Martín? Así como definís a Estudiantes como el que te formó, ¿qué es Boca para vos? Y creo que es todo lo que me dio el club que calzaba a mi persona. Porque no fue otro club o en la experiencia que tuve yendo a España, eso como que por más que, por más que yo me hubiese ido en su momento a la Lazio cuando existió esa posibilidad y después por la lesión no me fui, no hubiese vivido todo lo que viví con Boca. No, además, Ahora, Boca- lo uno a lo que te preguntaba. Y hoy digo, qué bueno que me pasó eso. Lo uno, Está bien, me rompí la pata, ¿no? Pero Boca permitía cosas, Boca, el hincha de Boca, con la pasión que tiene, cosas que vos hiciste, así como Mar, qué sé yo, salir vestido de mujer en la tapa de una revista, en ese no, pero tiempo. eso fue antes de que llegue a Boca. Antes, en ese tiempo. Se le complicó el Y pase. ahí medio... No importa, pero igual los hinchas de Boca lo mostraron, eso lo mostraron con orgullo. Se vistió como Dennis Rodman, se vistió de mujer en la tapa de una revista y he escuchado hincha de Boca orgulloso de eso. No sé si te lo hubiese bancado en River o en Independiente o en otro lado. El hincha de Boca te banca esas cosas. Bueno, porque también tenés que estar un poco loco para ir a Boca bueno. y vivir como yo viví todos los años que estuve en Boca. Tiene otra manera. No es fácil. Cada club tiene sus cosas. Pero como yo viví el mundo de Boca, siento que no hay algo parecido, algo igual. Después puedes decir, sí, el Real Madrid es el Real Madrid. Te va a decir Oscar, que estuvo ahí adentro, es el club creo que más importante del mundo, ¿no? Por lejos. Y no hay comparación. Yo entré cuando estaba Rafa Benítez como entrenador, claro, es eso. Pero después no tenés lo otro. La pasión el hincha de Boca te sale de la nada. En el mundo te sale un hincha de Boca. No sé, yo iba con Villarreal a jugar la Intertoto, era en su momento. A Islandia. Fuimos a Islandia y aparecían argentinos con camiseta de Boca. En Islandia, que no se hacía ni de noche, porque era todo el día de día. No se hacía ni de noche. Y yo decía, increíble. O a veces, cuando nosotros hacíamos la gira con Boca, en países que decía, Australia, lugares que te seguían. No sé. Después capaz que los otros clubes, los otros hinchas dicen, sí, nosotros también somos pasionales, seguimos. Pero bueno, yo lo que viví, lo que yo sentí, lo mismo Estudiantes es otra cosa, pues lo familia. Yo voy a la cancha en los partidos y te cruzás y es lo familiar. ¿Qué hace? Este era el
el que cuando estábamos en inferiores, no sé, estaba en el buffet, el que te limpiaba los botines, y se conocen todos. Boca ya es otro mundo, pero es lindo. A partir de eso, ¿el sueño que te queda es dirigir a Boca? Obvio, sí. Como entrenador, sí. Y estudiante, lo mismo. Va a ser repetitivo, que llevo ya, desde que arranqué el 2013 a hoy, de que siempre me preguntaron, mi deseo, Estudiantes y Boca, es poder, de alguna forma, con el tiempo, estando más grande, más viejo, dirigirlo. Porque es mi deseo, primero volver a Estudiantes, volver a salir con un vínculo más cercano, como entrenador obviamente, y Boca lo mismo. Yo cada vez que entro a esas canchas como técnico, a mí me moviliza por dentro porque son parte de mi vida, de mi carrera, y me hicieron ser la persona que soy. ¿Y no te da miedo eso, el riesgo que corres de tanto Estudiante como Boca, de lo que sos para ellos? Sí, pero tenés que separar las cosas. Yo entiendo que en el momento que me pueda ir mal de no conseguir resultados, pero si me han puteado como jugador, obviamente a menos medida, en Estudiante, desde cuando comencé era ese flaco que hace ahí, sacar, pues mis papás estaban en la platea y se han comido puteada, como después cambia la cosa. Y seguramente en Boca en algún momento alguno se tomó el atrevimiento de insultarme o putear, que no hace goles, o para qué lo trajeron, como todo. El punto es a dónde llegaste, Martín. Claro. Hoy sos bandera. O sea, nosotros hacemos encuesta acá, que cada tanto la hacemos siempre, pues, los 5 más grandes ídolos de Boca. 5, digo, no 10. 5, y tu nombre aparece indiscutible. Siempre Digo, aparece, el punto siempre es a dónde llegaste. Sí, lo que pasa es que está bien el ir como entrenador y que te vaya mal, y te tenga que ir a los 2 meses, a los 3 meses, lo que sea, bueno, pasará esa circunstancia en momento, pero no va a borrar todo lo que se hizo, lo que hice. Estoy de acuerdo. De hecho, a Bianchi no le fue bien la última vez que estuvo como entrenador, y sin embargo Bianchi sigue en la bandera Sigue siendo el como más si grande nada. entrenador. Miren esto, hablando de momentos inolvidables, acá el relato además es inolvidable, dámelo. 776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! Se le venía todo. Mirá. Araujo estaba leyendo la porque además te puedo contar como relator lo que seguramente le pasó. Te entregan un papelito y Araujo estaba leyendo la recaudación y alguien lo toca y dice, mirá que le pega Pensar que es ringtone. la recaudación. Chequemos otro Araujo, déjame lo escuchar. Boca 2, River 1 en 10 del segundo tiempo. Qué bárbaro. No se da más recaudación, ¿no? Mira. 776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín! Estuvo ahí, Estaba leyendo, mirá. Qué golpe, Te avisó Macaya, ¿no? La caída que te pegaste. La caída. Me acuerdo que estaba el podólogo agarradito atrás del cartel. Y lo tiraste al diablo. El Busquita. El busca, sí, sí. Pobre, cuando me ve que voy con las 2 patas así, te fue para atrás. Boca 2, River 1 en 10 del segundo tiempo. Y ese clásico no. El Pato se lesiona, Deja Muñoz. entra Muñoz y nos habían echado a uno, creo que a Bermúdez, le echan Guachicho. Alguno de Bermúdez. A Bermúdez. A los 5 minutos se lesionó a Botancieri. Y Muñoz ataja bien, ¿eh? Ataja bien, sí. Sí. Muñoz ataja bien. Qué bárbaro. mío, qué Qué maravilla. locura. Pero bueno, el optimista del gol, pegarle ahí abajo, no, pero Araujo fue una genialidad. Te digo una Qué cosa. bárbaro. El relato va de la mano ahí, ¿eh? Estaba boludeando todavía. Lo tocó Macaya, salió como loco. Ahora, Martín, ¿cómo es el día después de hacerle un gol a River siendo el 9 de Boca?
No, a veces uno lo tomaba con cierta naturalidad, pero sabía la trascendencia que tenía y el salir a la calle o la exposición mediática era grande. Pero bueno, en principio era difícil cómo manejarlo. Imagínate el primer clásico, Diego, ganamos, y ya enseguida, viste, te va cambiando la vida en cuestión de exposición y a veces te confunde, se te suben. Yo siempre digo, en algún momento me creí que era más importante que el presidente del país. Ah, mirá. Y sí, es la realidad. Te lo crees por todo esto. Hasta que en un momento decís, pará, no es así. Ah. Y bueno, empezás obviamente la madurez, el aprendizaje, los años, la gente que también tenés al lado y te dice, pará que no sos. Porque después también va lo otro. Era un fenómeno, me pasa lo de los 3 penales y ahí sí, venía de salir campeón con Boca el primer título, 20 goles en 19 partidos, era los goles esto, y fui con la selección y los 3 penales y se me vino, estaba allá abajo, allá. Entonces, ¿o qué es? ¿Es eso de los goles arriba, el campeonato, máximo goleador, todo? Y tenés lo otro también. Entonces, si no tenés un equilibrio, empezás con las emociones y los estados de ánimo que en un momento te explota todo. Entonces, tenés que bajar. Le erraste 3 penales a Bielsa. Si tu jugador te erra el primer penal, tu jugador, vos técnico, tu jugador te erra el primer penal, ¿patea el segundo? Sí. Si tu jugador te erra los 2 penales, ¿patea el tercero? Te diría que no. Trataría de que no pase ese momento. Bielsa también dijo que no. Sí. Pasa que vos no diste bola. Vos te querías Bielsa más importante que el presidente. Bielsa estaba expulsado. Bielsa no estaba dentro de la cancha, estaba expulsado. Porque siempre la van cambiando la historia. Supuestamente Vivas. Tenía que patear allá, la dicen. No, allá la viene y me dice, ¿lo pateás? Yo digo, sí. Aparte yo ya estaba ciego, no me importaba otra cosa que. Y nada, ese momento fue de los peores que pasé dentro de una cancha. ¿Y te dijo algo Bielsa después? Siempre después del postpartido, yo venía del partido anterior a haberle hecho 2 goles a Ecuador. Ganamos creo que 3-0. El primer partido era Palermo, Ronaldo, ¿quién va a ser el goleador? Yo estaba así, era. Al segundo partido, claro, pasarle los 3 penales. Y siempre después del partido nos reunía, o si había video o charla, y cuando termina la charla me pide que me quede. Ay. Y nada, hablando bien, y él, yo me acuerdo así clarito, me dijo, usted fue muy egoísta. Pensó en usted y no en el equipo. Sí, puede ser, le digo. Pero yo asumí la responsabilidad que tenía de ser el designado y patear el penal. Y a mí nadie me dijo que me fuera. Porque si viene un compañero, dame la pelota, salí acá, yo me voy, me termino yendo. Pero a ver, no culpo a nadie que no venga de esa manera, ni tampoco ocurrió que haya visto. Pero que no te diga egoísta. Y bueno, tuvo razón en ese sentido, pero yo también cumplí con lo que yo era el designado. Yo pateaba los penales pero bueno, es eso. De uno creerse que está acá, después lo entendía a Bielsa hoy como entrenador, siempre es el equipo por encima de cualquier otra cosa. Y sí, Cardona el otro día nos erró 2. Sí, señor. Sí, señor. Que no había un tercero, pobre, porque como es Cardona, Pero hubo un tercero a la vuelta y no lo pateó. Y yo el siguiente partido jugamos con Uruguay. Jugamos con Uruguay, pero en el siguiente que fue con Brasil, en octavos creo, o cuarto, hay un penal, lo patea Ayala y lo erra. Exacto. Yo ni cerca, imagínate que cuando cobró el penal, Ahora, me di vuelta y no nada. Mirá esta imagen, también la pasó acá duro en una cancha, una marca dura, férrea marca. A ver. Férrea marca. A ver. ahí también hubo. Mirá.
que no fueron a antes con Estudiantes. Mira, ahí te está esperando de frente. Esperando. Bien de pelo, Oscar, ¿eh? Mira, miren quién va a aparecer ahora en cualquier momento en esta imagen. A ver. Gambetta cabeceando. Aparece Bien Gambetta. de pelo también. Cani, mira Cani. Mirá, Siviero. Siviero el 6. Mirá los Sí, delanteros que marcábamos. El 17, Clotet era, me parece, ¿no? Sí. Te trató mejor a vos que a Diego, te No, digo, duele. porque hay una que a Diego lo... Le arruinó un campeonato a Boca. Es más, no sé si no es Ese si fue el Clotet que no le mete el gol ganamos ahí. Y se le arruinó un campeonato a Boca. Ganó una Gol de 1-0. Clotet. No, ese no. ¿No era ese el del No, Bambino? no, sí, y eso fue en el 90 y... Este partido ganó Lanús 1-0, gol de Clotet. Viernes a la No, noche. 1-0 perdió el campeonato Boca. No, Fue el nosotros- partido siguiente. Además, al creo gol que jugó de Berti en Pulso. Boca y se resintió. Estoy de acuerdo con vos, sí, yo me acuerdo. Boca le gana a River 2-1 con tu gol. Sí. El partido siguiente, River le gana 5-2 a Platense Vicente López. Y ustedes pierden con Lanús 1-0 gol de Clotet. Y ahí perdieron el Clotet campeonato porque River hizo pasó de el nuevo gol. No, adelante. porque yo me estaba acordando del campeonato que fue con la Volpe, que jugamos la última fecha. No, con ese Lanús. fue mucho más acá. Eso fue mucho más. No, pero por ese eso... con el No, Bambino. que fuimos acá. Este con el Bambino. Mirá Terrible. festejos inolvidables. ¿Los preparaban los festejos? Algunos sí. Pará, te voy a preguntar. El del cartel del bizcocho, que había que tirarse el. Sí. Ese sí. Estaba... Y este ya lo habían Acordado, ¿no? Este no, ¿Este lo habían hablado? Este era porque el Sopa Aguilar, el 10, Sopa Aguilar. había estudiado Reiki, y aparte también el profe Córdoba llevaba a una señora que hacía, que a él le hacía, al profe Córdoba le hacía Reiki en la concentración. Y yo también me iba a hacer. Y el Sopa también, que estaba estudiando para eso, también jodían con que hacía Reiki, o los chicos lo jodían, venían a hacernos Reiki a nosotros. Este fue un quilombo, me parece, ¿no? ¿Este fue el botín colorado, fue? Sí, Viste con Agribol, ¿no? en el último minuto. La mano de Gribol. Ahí te frenaste con Timoteo cuando lo viste a Claro, Timoteo. y aparte no quería gritárselo él adelante y ahora me beso los botines. Ah, se mete los botines colorados. Sí. Por un escándalo. Ese Mira, gesto con hija. Timoteo es tremendo, ¿eh? No, ¿sabés Porque lo te que hace fue en el para- medio de la locura Para y salir lo- de la cancha ese día fue... Me quería matar. Qué Tuve loco que estaba. mandar Qué loco, policía, ¿y esto? a policía a la casa de mi viejo porque... Tremendo. Sí, que... Dios mío. No, los Y festejos. ahora te vemos tan Y serio. ahora ¿eh? me echan. Después de ese gol me echan. Dios mío. Es que el otro lo quería tapar. Ahí me echa, Elizondo. Porque yo llego a la mitad de cancha y le hago seña al Pato. No sé si era el Pato... Ay, Dios mío. Tan moderado que pareces ahora. No, que es ahora, sos no que ahora. parece. Ahora Sí, que bueno. puede. Pero bueno, por eso la trato de que juventud. no lo vean los jugadores. Cómo extrañamos el fútbol, ¿eh? Sí, Muy qué mal. hermoso. Hay una especie de retorno Cámara, a los mira. 80 y Mira, los mira 90. la cámara. ¿De quién? Yo otro día me lo crucé. Hay una Estaba allá en Estados Unidos, el camarógrafo ese era el que estaba ahí en el Mundial de Clubes. Sí. Y era el camarógrafo que le Le agarró. agarraste la cámara. Mirá. No, No, no. Tremendo. Endemoniado. Y eso fue después de unos partidos, después de la vuelta con River. Y creo que a los siguientes partidos jugamos con el Real Madrid, pero ahí era como que yo estaba volviendo a... ¿Después de la lesión? Claro, así Y te tiraste esta esa vuelta tiraste esa estaba bien la vuelta. rodilla. Sí, Estaba bien. tiraste esa vuelta. Ah, Qué para bárbaro. las rodillas. Qué locura. Qué ¿no? bárbaro. Qué Qué bárbaro. Sí, lo mismo cuando terminé enseguida, yo seguía con los aritos como entrenador y eso, y después fui cambiando todo eso, porque me seguía haciendo los claritos. Y Mira, después Turris, tenía que cambiar. ¿De Turris es? Mira acá. Sí, Juan de Turri. Acá abajo del Virrey. Pero era un entrenamiento ese. Sí, claro. Sí, señor. Los, No, no podía. los entrenamientos que hacía Bianchi en la Bombonera los jueves, ¿no? Que Después le podía. de fútbol. No, Sí, 60 minutos era se veía. fútbol. Se veían las prácticas. Sí, te ibas a la había platea. todo, veías. sí, hacíamos fútbol, Veíamos la los jueves. práctica. Y el juego lo dirigía Bianchi. Ponía la remera acá. Increíble. Claro, la pelada. Ahora
Fútbol, sabías que el jueves era fútbol. Sí, sí. Según cómo nos veía o cómo nos había agarrado Santela los días anteriores, o 45, pues llegabas a hacer 60 minutos de fútbol. Pero para los periodistas se sentaban en la platea y podían ver la Pero práctica. pará, ¿Vos hacés eso hoy, Martín, pero mirá que como entrenador? era jugar Al al fútbol, sí, no tanto. No, 60 minutos. Hoy los profes te frenan Cambió. un poco, ¿eh? Cambió. Sí, Y sí. otra Todo cosa- con pelota, ¿no? Sí. Trabajos. Y el fútbol, capaz que se hace, es un táctico orientado más a la preparación del partido. Claro. Claro. Y después le da 20 minutos, 25, según cómo esté la práctica, de continuidad. Porque si se lo estás cortando, te empiezan a. Claro, te empiezan a. Viene un córner y te ataca el equipo de los suplentes principalmente. Te matan. Le corta la jugada y ya te empiezan a Claro. putear que. Claro, para los titulares no, a los titulares tienen una contra y vos era como el coco. En fútbol, los suplentes te ponía uno de línea y cuando éramos nosotros titulares, estábamos atacando, era offside, siga. Y cuando eran los suplentes, el coco era. Bueno, pará, tenemos que hacer, Martín, ¿te caso un ratito más? Sí. Tenemos que hacer una Qué pausa. Estamos con Martín Palermo, entrenador, por supuesto, con una carrera campeón en Olimpia y que ya estábamos. Ese equipo de Olimpia era bueno, ¿eh? Ese habías armado un lindo Olimpia. Sí, la verdad que. Lindo Olimpia. La gente estaba loca. Vamos a hacer una pausa y bueno, a ver si. Por ahí. Hoy tenés laburo pronto, ¿eh? Gente mirándonos, recién es. ¿Qué querés? Fotos. Mi mamá está mirando. ¿Está mirando? Sí, Saludos. ¿Cómo después se me llama reta. A tu veces mamá? cuando no le digo que voy a ir a algún programa. Qué linda, esa es la madre. después Se enoja. Sí. Me tuve que enterar por otro que estuviste en el programa. ¿Cómo me se tira llama la tu bronca. mamá, Martín? Mari. Mari, saludala, saludos. pues. Mari, te mandamos un Mari. beso. Olvídate la pregunta. Ya lo dijo. Che, cuando Verón te dijo, ¿te acordás ese día? Pará, déjate de joder. Qué momento, ese fue un momento fue tremendo. ¿Qué quería que no hagas el gol? Es bravo. Es bravo. Sí. Y bueno, pero fue duro también. Fue otro de los momentos que la pasé mal dentro de la cancha. Porque era enfrentar a Estudiantes en una final, hacer el gol, creo que yo a los 15 minutos, No 20. lo gritaste el gol. No, Lo cual es muy raro en una final. pero en no una grité un gol. final. Y obviamente difícil, porque ver gente que yo la vi de muy chiquito en la platea y que me insultara, me dolió. Y obviamente que, como todo hincha, no le importaba que yo tuviera otra camiseta o que yo salí del club o que yo siempre dijera que soy hincha de Estudiante. ¿Por qué voy a andar? Y bueno, y justo con lo de Sebastián, el cruce. Pero quedó ahí. Bueno, después con Sebastián fuimos a la selección, hasta concentramos después. Y es como que no necesitamos Nada. de una charla. ¿Qué te decía la bruja? ¿Estás loco? ¿Cómo la zona Claro, de estudiante? para cómo, claro, ellos se ponen a ganar 2-1 y viene una jugada que yo le pego una volada afuera y Andújar vuela y la saca el córner. Y viene y ¿qué hace la concha? Es bravo, ¿eh? Qué bravo. A la vista de ¿Qué todo. quiere que haga? Le digo, no patee. No, la vista de todo. claro. Planos. Después es lo que digo, a ver, es lo que ese ADN estudiante que es que vos representes en el equipo que esté, la camiseta, que sea, que vos lo sientas, y bueno, y Vos sos más de la en una familia. final. Vos sos de la familia, por más que juegues en Boca. Pero también lo entendí a él de ese lado, porque Estudiante hacía mucho que no salía campeón, su vuelta al club, y estaba todo dado para... Nosotros perdimos, no fue en esa final, lo perdimos con Belgrano en Córdoba, que perdimos 1-0, Con Lanús. y el último partido con Lanús en la Bombonera, que perdimos 2-1. Boca no se puede dar el lujo de perder un campeonato así, pero no lo perdimos en esa final, lo perdimos llegaron a antes. esa final entregado ya porque Claro. ya había pasado Y gol de bueno, Pepino, pero- ¿no? Para Belgrano. Claro, ¿cómo? Pepino no metió el gol de Belgrano, Pepino. creo que sí. Sí, Pepino. allá Si 1-0. llegar a la final ya era una derrota para ustedes. Porque pues, iban primero. Sí, Pero sí, llegar a la sí, final para ustedes ya era un. 6 una puntos derrota. de ventaja y ellos, el equipo del Cholo, Increíble. venía ganando y nosotros
El Richard ahí, fue bueno, fue un partido. Empezamos el programa, ¿no? No, empezamos el programa. Seguimos uno Pero nomás. bueno, Ya soltó la vuelta, igual no habla más de eso. terrible, Richard. Pero nada, con Sebastián todo bien, nos hemos mandado mensajes en distintos momentos de nuestras vidas y no somos amigos, pero estamos en contacto. Bueno, Martín, sí, ¿Cómo se van a saluda enojar Cecilia. con este tipo? Qué más bueno, no, bueno, pero Es buena dentro de la gente, cancha. este. Vos también te enojas. No, pero este era en la cancha no venía con mala leche. Ah, bueno, pero esas cositas de fútbol. ¿qué le haces Bueno, así? esas son cositas que pasan siempre, pero este es buen tipo. Que saluda a Cecilia Borel, que nos ayudó a traer aquí a Martín, que ahora va Estamos tranquilos. tranquilo. Y los que vienen acá trabajan rápido. Bueno, No nos haga Claro. Él no sabe las ofertas que tuvo, pero no nos haga quedar mal. Ahí Es un está. programa que trae. cada vez que suerte. vine o que quise empezar, que venía de panelista o algo, Te surgía duraba algo. menos de un Siempre mes estuvo y panelista, aparecía. Así que esperemos que. Tenés que arreglar Cuando te panelista. llega una oportunidad, ¿no pensás va directamente o pensás No. bien ahora el club, cómo Sí, está? sí, hoy después de tantos años haces un análisis profundo en todo, desde el club cómo está, de los jugadores que tenés, el país de donde vas a ir, la idiosincrasia del fútbol del país, poco todo. A veces al principio es, no, vamos, querés dirigir, querés... Hoy no es que sea selectivo, pero tampoco es la desesperación de decir agarro cualquier cosa por Claro, querer trabajar. está bien. Pero bueno, también el correr de los meses y yo necesito estar activo, estar en el día a día trabajando y ocupar esto. Yo, la cabeza, un poquito el motor de mis estados de ánimo, de tener que aguantarme también, porque es así, yo desde que fui jugador a todo la continuación de entrenadores, entrenamiento, concentraciones, pretemporada, y cuando hay un tiempo considerable que uno no está en esa rutina, en esa dinámica, la cabeza la siente. Gracias, Martín. Bueno, gracias a ustedes. Un fenómeno, señores. Martín Palermo. Un lujo. Señores, se viene Fútbol 3 con Martín Souto. Con